Buenas noches y bienvenidos al nuevo programa de Hosteltour Televisión. Hoy nos centraremos en un segmento turístico que ha reflejado desde hace unas décadas un gran crecimiento, una relevante evolución en el producto, en su arquitectura y por tanto también en la sostenibilidad, en su relación con los destinos, pero que también cuenta con detractores o al menos voces que han querido frenar ese crecimiento. Hablamos de los cruceros, un producto turístico de gran valor para la agencia de viajes y que ha penetrado mucho en el mercado español, evolucionando también hacia su venta online, lógicamente. También se ha convertido en un dinamizador de la oferta complementaria de los puertos y de sus ciudades. Sin embargo, en algunos casos, la gestión de los flujos de turistas que generan en los lugares de mayor interés se ha convertido, y hay que reconocerlo, en un tema prioritario para las autoridades. El caso del puerto de Palma, que hoy abordaremos con mayor profundidad, es uno de los más destacados en lo que respecta a afrontar este reto. ¿Qué beneficio real aporta esta actividad a los destinos? ¿Cómo influirá su límite? ¿Qué se puede hacer para optimizar sus efectos positivos y minimizar también los negativos? ¿Sabes cuál es la palabra más utilizada en el mundo? Ok. okmobility.com. Alquila, compra, suscríbete. Pues junto a nuestros invitados, hoy en el plató vamos a tratar de dar respuesta a todas esas y a otras muchas cuestiones que sin duda van a salir a lo largo de los próximos casi 60 minutos. Hoy nos acompaña Iago Negruela, es el consejero de Turismo del Gobierno Balear. Buenas noches, Iago. Buenas noches, un placer estar aquí. Gracias por acompañarnos de nuevo en el plató de Hosteltour. Está con nosotros también Alfredo Serrano. Él es el director para España de la Asociación Internacional de Cruceros CLIA. Alfredo, buenas noches. Buenas noches. Y gracias también por desplazarte a Palma. Al contrario, para estar aquí gracias por la invitación. Con nosotros. Está también Beatriz Orejudo, ella es la presidenta de los consignatarios de la Asociación Patronal de Empresarios de Actividades Marítimas, APAM, es largo pero se entiende, luego nos explicarás un poco qué es un consignatario, Beatriz, si quieres, en esa primera intervención, y Joan Balaguer, que nos acompaña de nuevo aquí en Hosteltour, esta vez en su calidad, primero como CEO de Logitabel, pero también como director general del área de cruceros del Grupo Viajes El Corte Inglés. Así es, buenas noches. Gracias, Joan. Placer. También por acompañarnos. Antes de comenzar esta tertulia, vamos a ver este vídeo que apunta algunos de los aspectos relevantes de los que, como decía anteriormente, vamos a hablar durante los próximos minutos. El sector de cruceros fue uno de los más castigados en la pandemia por las restricciones, pero hoy en día todos los datos apuntan a su recuperación y con ello de nuevo regresa el crecimiento y los retos ligados a gestionarlo. En el caso concreto del puerto de Palma, la actividad viene creciendo sin parar desde hace más de una década, en especial desde que se habilitaron nuevas infraestructuras para dar existencia a estos buques. Como resultado de ello, se ha convertido en el puerto del Mediterráneo que recibe más pasajeros de este tipo, según datos de la patronal sectorial CLIA. La Autoridad Portuaria de Baleares indica que en 2022 partieron de Palma 214 cruceros con 650.000 pasajeros, mientras que otros 290 buques de este tipo realizaron escala con 719.000 pasajeros, totalizando 1.370.000 cruceristas a lo largo del año pasado. Estas cifras se sitúan algo por detrás de las registradas en el último año prepandemia. En 2019 llegaron a la capital balear o bien la usaron como puerto base 86 barcos más y 2.200.000 pasajeros. A los atractivos evidentes del puerto mallorquín para los turistas nacionales e internacionales y por tanto para las navieras, se suma ahora el resurgimiento de esta actividad tras el descalabro de la COVID-19, que limitó a todo el sector turístico pero que impidió radicalmente la actividad de los cruceros. En ese escenario llega en 2023 la limitación a 3 buques al día, de los cuales solo uno puede ser un megacrucero con 5.000 pasajeros. Esta novedad se comenzará a percibir más claramente cuando la llegada de la temporada turística alta enfrente a la industria que asiste a estos buques o que atiende a su pasaje cuando desciende a tierra para visitar la ciudad con la nueva realidad. Son desde consignatarios hasta restauradores, pasando por comercio local y toda clase de servicios del interés de los cruceristas, los que se verán afectados por una limitación que se revisará en 2026. ¿Habrá valido la pena? ¿Qué otros ejemplos del Mediterráneo pueden tomarse como ejemplo para gestionar la actividad?
Como vemos, pues, son muchos los temas en este segmento de la industria, evidentemente, algunos de ellos incluso negativos. No vamos a obviarlos en la tertulia de esta noche, vamos a abordarlos en profundidad, pero para empezar yo sí querría hacer un poco una aproximación a la industria para entenderla bien, para conocerla mejor y para saber también un poco cuál es el estado actual de esta industria tan importante para los destinos, ¿verdad? Y también para las agencias de viaje y para alguna parte de la industria en los puertos base, que es uno de los temas que creo que también vamos a tocar esta noche. Y te pediría primero, Alfredo, si te parece, como en tu caso representante de CLIA, que es toda la industria de los cruceros, que nos hagas un poco esa foto, ese análisis de la situación actual de la industria. Bueno, pues yo creo que el 2023 va a ser el primer año post-pandemia. Hasta el año pasado, digamos que las restricciones que había al sector de los cruceros para poder operar en España se mantuvieron hasta el mes de junio. A partir del mes de junio sí que se levantó esa prohibición, pero evidentemente los plazos eran cortos para poder programar pues toda la actividad bueno, pues, y toda la comercialización que requería este tipo de productos. El sector, evidentemente, yo me atrevería a decir que es uno de los más golpeados por la pandemia, no solamente en general, sino específicamente del sector turístico, que todos sabemos que fue de los más también afectados, pero bueno, también con el optimismo de ver que las cifras y el deseo por parte de las personas de ir de crucero pues, se mantiene con fuerza. Un sector que, si bien la actividad, los barcos no pudieron operar, y lo cual supuso pues, evidentemente unas grandes tensiones financieras que los diferentes operadores pues, de alguna manera tienen todavía que recuperarse, pero si en algo se mantuvo la actividad, me atrevería a decir, incluso con más velocidad y ímpetu que antes de la pandemia, en aspectos vinculados con la sostenibilidad. Espero que tengamos la oportunidad de hablar más adelante de las enormes inversiones que llevan tiempo haciendo las compañías de cruceros, con los nuevos barcos que se han puesto en el mercado en los últimos años y los que van a venir en el futuro, y lo que ello supone a efectos de protección del medio ambiente. Muchos de esos temas, o todos prácticamente que has dicho, pues vamos a tocarlos. Hay una parte, Joan, evidentemente cuando hacemos la foto del análisis, la adelantaba un poco Alfredo, pero es la propia producción de la industria de los cruceros. Tú la conoces perfectamente, CEO de Logitravel, pero responsable ya en Logitravel de toda la parte de cruceros, ahora en Grupo Viajes el Corte Inglés. A nivel comercial, a nivel de venta y de distribución, ¿cuál es la foto de ese momento actual de la industria, Joan? Bueno, primero de todo, muchas gracias por invitarnos desde el Grupo Viajes Corte Inglés. La verdad es que cruceros es un producto para el Grupo Viajes Corte Inglés, y ahí incluyo las dos marcas, tanto Viajes Corte Inglés como Logitravel.com. Es un producto que le damos muchísimo cariño, que es muy importante para nuestra cuenta de resultados, ¿no? Entonces, en el año 2019, en el grupo manejamos más de 250.000 pasajeros. O sea, es un volumen de negocio importante, ¿no? Como os podéis imaginar, la pandemia fue otro reto para todos, pero para cruceros, como decía Alfredo, fue un producto muy castigado. Y la verdad es que es asombroso la resiliencia que tiene la industria, primero de todo. O sea, yo creo que las compañías navieras y la industria han demostrado una capacidad de adaptación y de resistencia espectacular, pero también es cierto que los que nos dedicamos a la distribución del producto también hemos sido capaces de estar muy cerca de nuestros partners, de las navieras, de estar siempre a su lado desde el minuto uno, de trabajar estrechamente y de intentar también adaptar ese cambio, ¿no? Yo me acuerdo que en el año 2020, que estaba todo parado, pero en el Q4 2020 ya empezábamos a hacer algunas acciones comerciales para empezar a vender cruceros. Es cierto que con un montón de restricciones, es verdad que se puso todo un conjunto de procedimientos, los test ya no me acuerdo ni el nombre, los test de antígenos, pues todo eso, toda esa información, que además era muy cambiante, era muy necesario incorporarla en los soportes de venta. O sea, el cliente, que también es un cliente muy fiel al producto, para poder empezar a volver a navegar, también requería tener un poquito de seguridad de qué necesitaba, qué condiciones, qué requerimientos para el embarque, qué pruebas. Y la verdad es que en 2021 también fue un año bastante... creo que en 2021, en junio, se empezó algo en España, en los embarques, si no recuerdo mal. En 2022 sí que a partir de Semana Santa hubo un rebote muy importante y se ha terminado el año 2022
con bastante, o sea, menos producción que el 2019, tal, no sé, es un menos 30, menos 35 que 2019, pero en cambio vemos como ya este 2023 hay una total recuperación de la demanda y a día de hoy la construcción de las ventas para salida 2023 están ligeramente por encima de 2019, con lo cual es un dato muy positivo y que cuando estábamos en medio de la pandemia no podíamos imaginar. Gracias, Joan. Cuando aterrizamos todo esto ya que estáis diciendo desde un punto de vista de industria y desde un punto de vista de la distribución y lo aterrizamos ya en el destino, Yago, tenemos la suerte de contar hoy con el máximo representante del turismo en el gobierno regional, que habéis tenido que gestionar además no solo esa situación, sino además la situación que tanto Alfredo como Joan resumían en el impacto de la pandemia, pero también la gestión de una industria pues, que ha requerido unos movimientos muy rápidos en cuanto a pues, el flujo de pasajeros, por ejemplo, ¿no? Pero el momento actual, conseller, ¿cuál es el de la industria en Baleares y más específicamente en Palma? Bueno, creo que estamos ante un momento de recuperación total. Yo creo que el año pasado recuperamos el turismo en Baleares, lo recuperamos en Mallorca, se recuperó en Palma. Y este año es prácticamente consolidar ya la temporada turística y ver la recuperación para este 2023 del sector de cruceros. Es cierto que es, como lo decía bien Alfredo, fue el último en recuperarse porque fue el último en que se levantaron las restricciones. Por tanto, el real año de recuperación del sector cruceros es el 23, si bien el 22 ya fue la recuperación de la industria turística en sentido general, ¿no? Yo creo que lo hemos visto en el nivel de turistas que nos visitaron el año pasado, ya en las mismas cifras que en el 2019 y por tanto yo creo que a un nivel muy alto. Yo creo que es recuperar un poco la agenda previa a la COVID, ¿no? Es ver cómo aprendemos a gestionar grandes flujos turísticos y cómo hay que ordenarlos en los principales destinos, ¿no? Y yo creo que ese es el trabajo que había previsto el Gobierno cuando comenzó la legislatura y es cierto que se vio interrumpida por la COVID y ahora vemos yo creo que, y a pesar de la situación internacional en que nos encontramos, hay un nivel de consumo muy alto de producto turístico, de todos los productos turísticos, todos están a niveles previos ya a la pandemia y eso hace que tengamos que ver cómo todo se tiene que ir ordenando y componiendo para que yo creo que al final lo que todos buscamos es que el conjunto del sector se beneficie, pero yo creo que el último término también es que en un programa como este, pues que el destinatario de todos esos servicios es el turista, tenga la mejor experiencia posible en nuestro territorio, ¿no? Y yo creo que eso es también, gestionar el turismo también es hacer que uno cuando nos visite pues salga satisfecho y contento de cómo ha visto nuestro destino y cómo ve Palma, que es una ciudad que tiene un nivel de apertura prácticamente ya 12 meses al año. Yo creo que se ha conseguido, sobre todo Palma, está en un nivel de actividad muy importante y por tanto recae también mucha presión sobre la ciudad, que entre todos yo creo que se está trabajando en esa ordenación pactada con el sector y por tanto entre todos ir viendo cómo conseguimos, que creo que a todos nos interesa, gestionar de la mejor forma para que el turista quiera volver y quiera repetir. Dicho de alguna forma, pues, has puesto el foco en la sostenibilidad, pero la sostenibilidad de la industria, no solamente la sostenibilidad del destino medioambiental, sino de la propia industria, que al final es clave para que siga subsistiendo. Cuando seguimos acercando el foco a la industria, es difícil tener en un plato al final a toda la industria asociada al impacto que tienen los cruceros en un destino. Yo creo de todas formas que los consignatarios sí representáis de alguna forma pues un poco todo lo que viene después, cuando el pasajero ya llega al territorio y a partir de ahí pues bueno, pues empieza a relacionarse, ¿no? Beatriz, cuéntanos un poco tú si quieres, antes de tu foto, antes de tu análisis, que es un consignatario, ¿qué hacéis? Bueno. ¿Por qué sois tan importantes? Bueno, gracias. Bueno, yo represento a todos los consignatarios, en este caso de Baleares, desde APEAM, ¿vale? La comisión, y los consignatarios al final somos los representantes de las navieras en el puerto local. Es decir, toda naviera, cualquier compañía de crucero necesita un consignatario para poder operar, y ya no es solo desde que llega el barco, sino que hay un proceso desde antes de que llegue el barco, durante y luego cuando se va el barco. Entonces ese proceso es muy largo, incluso te diría que empieza desde muchos años antes, porque claro, los cruceros se tienen que preparar el destino, tienen que vender unos itinerarios a 2 años vista. Entonces ya empiezas a trabajar un poco pues desde que te piden. Yo siempre digo que un consignatario es un conseguidor, ¿no? Porque aparte de la parte burocrática de las relaciones con
con las diferentes autoridades, ¿vale? Para poder tramitar y preparar esas escalas. Luego también tienes que conseguir todos los servicios que te pida el barco mientras esté en puerto, porque claro, los barcos de crucero están unas horas en el puerto y durante esas horas necesitan muchos servicios, lo que es la parte del barco, y luego por supuesto tenemos la parte del pasaje, que es la que sale de excursiones. Exacto. Y visita el destino. Entonces, bueno, digamos que el consignatario tiene que hacer esa preparación inicial de burocrática con las autoridades, solicitar esas escalas de crucero y durante la escala ocuparse de todos los servicios, y una vez que se va al barco, pues tienes que si ha quedado algún fleco durante esa escala, pues tener que resolverlo. Y entonces, más o menos entiendo que tu análisis en el sentido de lo que estaba diciendo Alfredo va bastante alineado, pero lo puedes acercar a lo mejor un poquito más al foco de Baleares, ¿no? Sí. Bueno, referente a Baleares, bueno, básicamente estoy un poco en línea con lo que decía Alfredo. En nuestro caso, durante la pandemia, durante 18 meses que hemos estado sin cruceros, para nosotros, para los consignatarios, ha sido un trabajo muy duro. Hemos tenido que ir de la mano de las navieras porque ellos mismos no tenían ningún puerto donde poder acogerse, y aparte con esa prohibición pues son los primeros que han sufrido. Y después es verdad que, y siguiendo un poco los números que hablábamos, este año hemos tenido más o menos los mismos cruceros que podríamos haber tenido antes de la pandemia, pero es verdad que sí se ha reflejado un decrecimiento en el número de pasajeros. Hemos puesto un poco el marco. Yo creo que partiendo de la base que estamos hablando de un segmento, de una industria, y que todos queremos que todos esos segmentos funcionen, queremos que funcionen bien, sí acercamos un poco la parte del análisis que queremos profundizar un poquito más hoy en esos, llamémosle, externalidades negativas, ¿no? Por utilizar cualquier eufemismo, ¿no? O incluso me atrevería a decir los efectos no deseados, ¿no? Que estamos tan acostumbrados a escuchar últimamente con algunas cuestiones. Es cierto, y para ser sinceros, la industria de los cruceros es una de las que está, digamos, impactando más en esa turismofobia que tanto hemos analizado, no solamente en este programa, sino pues, incluso en medios generalistas, porque está afectando a toda la industria en general. Es evidente que hay unas cuestiones que hay que mejorar. Esta industria tiene unos deberes que hacer, pero primero habría que ver cuáles son esa parte del análisis que afecta negativamente, en el caso de Baleares, al destino. Yago, ¿cuáles digamos, esos aspectos que tú destacarías como mejorables, pero que se han mejorado y que quedan por mejorar? No, yo creo que al final toda una industria que se basa además en traer personas a un territorio, y más un territorio insular, lo que requiere es ordenarlo, y yo creo que es lo que se busca hacer. No requiere, yo no estoy en un discurso de otro tipo, ¿no? Pero creo que el orden y ser capaces de ver cómo regulamos los flujos turísticos es lo que nos llevó a intentar alcanzar, en este caso, un acuerdo con las navieras, con la cooperación de CLIA, para ver cómo mejoramos también la propia experiencia y que convivan mejor con el ciudadano. Al final, la opinión o lo que pueda sentir la ciudadanía, yo creo que es algo que también tenemos que valorar para que entre todos defendamos pues, una industria que en Baleares genera la mayor parte de nuestro PIB, el mayor número de empleo, del cual vive un número importante de comerciantes en el caso de Palma, o viven, desde luego, taxistas, transporte discrecional, restauración. Hay un número muy importante de empresas asociadas y lo que se busca es cómo ordenarlo de la mejor forma posible. Y yo creo que además vamos en esa dirección. Vamos en esa dirección porque el nivel de turismo a nivel mundial crecerá en los próximos años. Que mejoren las condiciones en Asia a nivel de recursos o en América hará que haya más turistas circulando. Yo hoy vengo de verme con el mercado americano, que es un mercado cada vez más posicionado en España, no solo a través de aerolíneas, sino a través de cruceros, como bien sabe Alfredo, y por tanto lo que estamos viendo es que todo está subiendo y por tanto ya tienes que aprender a gestionar esos flujos turísticos en unas islas que son finitas. Yo creo que ese es el reto, ¿no? Y el reto es positivo, el reto es ver cómo hacer que la experiencia sea lo más satisfactoria posible, y si hay que ordenar y decir, bueno, ¿qué números podemos asumir? Pues yo creo que es más realista decir eso que decir que pueden venir el máximo número posible, porque al final la experiencia no es positiva y tenemos ejemplos cercanos en nuestro entorno y lo hemos visto. Alfredo.
Gestión de los flujos es uno de ellos, pero sí. hay más, ¿no? Sí, por supuesto, pero yo además, bueno, el tema de gestión de flujos, por un poco, yo creo que el consejero utiliza la palabra que a mí más me gusta sobre este debate, y es el tema, la palabra clave para mí es ordenación y gestión, son las dos palabras claves. Nosotros se puede entender que un sector, como un sector privado, está regido, no se puede autorregular. Una autorregulación seguramente iría en contra de leyes como la ley de la competencia, es decir, necesitamos que haya, y creemos que además es corresponde a las autoridades y a la propia administración el dotarnos de las pautas de lo que consideran que es la experiencia óptima para ese destino, que evidentemente no es la misma en los diferentes destinos. Evidentemente, otro reto que en nuestro sector se encuentra bueno, pues abordando desde hace ya tiempo es el medioambiental, es decir, el tema de la sostenibilidad medioambiental. Es verdad que los barcos de cruceros tienen una gran dimensión y a veces cuando alguien escucha unas cifras absolutas, pues bueno, pueden parecer significativas. Nosotros ante eso lo que pedimos, y bueno, primero casi exigimos, y creo que las autoridades también nos pueden ayudar en este tema, es ordenar el debate y hacerlo con rigor, es decir, cuál es realmente la aportación, cuál es el problema de contaminación aérea que puede tener un destino, en primer lugar. Si hay un problema, cuál es la parte que puede corresponder a nuestro sector, porque eso ayudará de alguna manera bueno, pues a educar, si se me permite, o a permitir que el ciudadano pueda tomar decisiones y genere una opinión basada en hechos y no en pancartas o no en eslóganes o no en situaciones que pueden haber sido ciertas hace 20 años y no hoy. Ya yendo un poco más a lo concreto, el sector de los cruceros, como decía anteriormente, y hablando de las... Bueno, pues me atrevería a decir que uno de los líderes en lo que tiene que ver con el reciclado y la reutilización de residuos sólidos. Por supuesto, a veces se escucha que se generan muchos residuos. Bueno, si esos residuos son reutilizados, recirculados y aprovechados, realmente no son residuos, sino simplemente lo importante es la parte que se me permite que pueda acabar en un vertedero, evidentemente siempre un vertedero certificado a través de empresas especializadas, como bien podrá confirmar Beatriz. Otro aspecto es el tratamiento de aguas, todo lo que tiene que ver con las aguas. En este momento el sector de los cruceros está muy cerca de ser autosuficiente en lo que tiene que ver con generación de agua potable a bordo a través de plantas de ósmosis inversa o plantas desalinizadoras de diferente tipo. El consumo de agua o el embarque de agua del territorio es muy pequeño y muy inferior a los requerimientos de cualquier residente o turista que no sea un crucerista. Con respecto a la contaminación aérea, ¿cuál es nuestra contribución? De lo que más se habla. Yo creo que ese es un problema prácticamente, no diría resuelto, pero desde luego muy en vías de solución. En la actualidad, un porcentaje que, bueno, no conozco las cifras de Palma, pero sí conozco en general en el Mediterráneo, aproximadamente el 20% de las escalas que se producen en los puertos del Mediterráneo occidental, con lo cual puedo entender que seguramente también se acerca, Palma debe estar cerca, es con barcos propulsados por gas natural licuado. Esto es un porcentaje hoy, pero que en los próximos años irá aumentando, puesto que el 60% de la flota que está en proceso de fabricación en este momento será propulsada por gas natural licuado. La posibilidad de que la realidad ya hoy de que los barcos pueden apagar sus motores para cuando estén en puerto conectarse a la red eléctrica en tierra. Eso ya es una realidad en el 40% de nuestra flota y será en un 80% para el año 2028. Es decir, estamos dando muchísimos pasos en esta dirección. Queda evidentemente algunos retos y también continuamos trabajando, pero dependen también en gran medida no de nosotros, sino de los productores y las empresas que deben desarrollar combustibles no basados, no fósiles y bueno, pues todavía más. Sí, como puede ser el de la aviación, que puede serviros un poco como muestra a vosotros. Efectivamente. También, ¿no? ¿Podéis utilizar el mismo combustible, el SAF? No es el mismo tipo de... No, pero es el mismo principio. El mismo principio. Evidentemente se están desarrollando, hay biocombustibles o combustibles sintéticos que serán totalmente verdes y evidentemente preparados para además de otros desarrollos, como pueda ser la utilización del hidrógeno o el amoníaco como combustible. Digamos que esas son las principales vías en las cuales se trabaja. Beatriz y Joan, ¿identificáis los mismos desde el punto de vista, en tu caso, Joan, del cliente, o Beatriz, en el punto de vista? Sí, yo me gustaría hacer un comentario, en colación a lo que hablaba el conseller de la ordenación
alimentación, ¿vale? Porque, claro, todo el mundo nos pregunta a los consignatarios, pero qué desastre, ¿qué os parece esta noticia de la alimentación? Y yo, la verdad, coincido con el conseller, yo lo llamo reorganización, porque al final todo el mundo quiere dar un servicio de calidad y la verdad que esta reorganización, esta ordenación, al final a las navieras les ha ido bien. Explícala, si quieres, Beatriz, un poco en qué ha consistido la ordenación. Bueno, todos sabréis que siempre ha habido muchas quejas a lo largo de los años porque coincidían 8 cruceros en un mismo día. Entonces, a raíz un poco de esta situación, no quedaba otra que, entiendo, que el Gobierno quisiera ordenar y reorganizar este tema. Entonces, las navieras son las primeras que han estado de acuerdo y entonces nosotros también tenemos que apoyarles e intentar trabajar todas las... ¿no? Esta ordenación o reorganización consiste en que solo haya 3 cruceros al día, un megacrucero de 5.000 y luego otros 2 de menos de 5.000. ¿Vale? Los de menos de 500 camas no entran, no cuentan, por tanto, la gente muchas veces ve el puerto y dice, pero es que hay 5 cruceros, sí, pero es que hay 2 pequeños, esos 2 pequeños, ¿sabes? Entonces, yo creo que... Al final, a nivel de volumen de pasajeros. Exacto, a nivel de volumen se están cumpliendo con este acuerdo o este memorándum que las compañías navieras firmaron en su día. ¿Puedes decirnos, por especificar, Alfredo, tú o conseller, ¿de qué pico a qué pico se ha pasado? ¿De qué pico máximo en un momento en el que no existía esta regulación a qué pico máximo? Al final... por cuantificar, y por, sí. creo que será más entendible. Bueno, al final es que nos encontrábamos con que 2 días a la semana había muchísimos cruceros, pero luego el resto de días no había ningún crucero. Entonces lo que se ha hecho ahora es un poco, con esta ordenación, el poder acoger los cruceros cada día, durante todo el año. Entonces, al final estamos teniendo los mismos cruceros que tendríamos antes, dando un mejor servicio de calidad. ¿Estamos teniendo los mismos pasajeros? Sí. Por decirlo de alguna Lo que forma. sí quiero matizar es que, y esto no significa que haya una masificación, porque la gente ve a los cruceros y piensa en masificación, y es imposible, porque el turismo de cruceros representa el 8% del turismo de las Baleares. Por tanto, no es, el tema, y luego si de verdad hubiera un estudio sobre qué es lo que hace el crucerista cuando baja, verían que la mayoría están dispersados. Es muy interesante esto que dices de subir a un estudio, porque hubo un estudio, ¿no? Hubo un estudio en el 2015. Sí. Y es verdad que deberíamos tener un estudio oficial para ya poder zanjar ciertos temas como el gasto local que hay del impacto crucerista, el impacto económico, que el impacto económico, quiero comentar, que no sé si lo querías comentar tú, Alfredo, que la Comisión Europea emitió un informe ahora a principios de año sobre el turismo de cruceros, y es que Palma representa el 25% de ese impacto, que son 468 millones, si no me equivoco. ¿no? 520, según las cifras que tengo yo. Sí, 520. 520 millones en Baleares, 4.300 empleos. Exacto, solo el puerto de Palma representa el 25%, por tanto, y el gasto que ellos han valorado, creo que eran 215 euros por crucerista, imaginaros. O sea, yo siempre he sido muy conservadora y he dicho 100 euros. Entonces, es mucho más de lo que nosotros siempre decimos. Alfredo, conseller. Sí, cualquiera. No, yo corroborarlo, y al final nosotros, por ejemplo, ahora el IBESTAT va a incorporar, pues ya empezamos a que nuestros organismos estadísticos también incorporen herramientas para eso, y el IBESTAT ya está configurado para poder dar todavía más datos. Hemos trabajado con la universidad, hemos trabajado con CLIA, ha presentado muchos informes. Yo creo que al final de lo que se trata es, y cada vez lo vemos más por los hábitos de consumo, cada vez es más fácil también analizar al consumidor, las compañías telefónicas te dan los datos ciegos, pero de por dónde se mueven las personas, y luego están las redes sociales, y yo creo que todo eso es lo que tenemos que empezar a gestionar. Claro, 7, 8 cruceros a la vez es una cantidad enorme, de la cual una parte importante va a Palma. Otra parte importante puede distribuirse, pero si se pone además de moda algo en Palma, irán a verlo, ¿no? Y yo creo que eso también es una obligación nuestra. Pondré un ejemplo de fuera de Baleares y fuera de España sencillo que hemos visto esta semana, ¿no? El caso de Nápoles ha salido a nivel mundial, es decir, todo el mundo se concentró para ir a ver una calle concreta, porque además todo el mundo quiere hacerse una foto en ese momento y colgarla a su red de Instagram, ¿no? Por tanto, y es así, y tenemos que saber convivir con eso, porque al final la gente se acostumbraba a colgar en su red social el mejor post posible y quiere ir a la casa de Maradona en Nápoles, que parece, a lo mejor hace años a ninguno de nosotros se nos ocurriría estando en Nápoles, pero se ha puesto de moda y coincidieron a la vez y obstaculizaron toda una calle entera.
Bueno, yo creo que lo que tenemos que ver es cómo además que nuestra ciudadanía esté más contenta y vea que los flujos turísticos se ordenan. Y 3 cruceros ordenados durante toda la semana lo que permite es también disfrutar mejor de la experiencia turística, que la gente se distribuye de una forma distinta. Es cierto que Palma ha hecho también un trabajo importante como ciudad desde su fundación para posicionar más puntos de interés. Tenemos muchos barrios ya posicionados, no solo la catedral y su entorno, que es uno de los principales atractivos, pero yo creo que cada vez hay más zonas. Y lo que buscamos, yo creo que entre todos, es esa ordenación en garantizar la mejor experiencia y también tener un poco de control y orden en unas islas que van a recibir un nivel de presión muy alto y que tenemos que saber gestionarlo. Y yo creo que esa es la idea, y de ahí los números que ha dicho Beatriz, con los cuales pues, es que son esos. Hemos pasado de un pico máximo de 7-8 a 3, eso no quiere decir que no se distribuyan mejor. A 2 años es más fácil planificar y lo que haces es ver un calendario para intentar que entre todos tengamos esos números que se están respetando. Y además yo creo que también lo importante es que es un acuerdo, es que hemos sido capaces de ponernos de acuerdo las navieras y un gobierno en una dirección. Y yo creo que cuando ves un acuerdo y al final vemos ahora que la experiencia también es positiva, yo creo que las encuestas de calidad probablemente serán positivas porque está todo más trabajado, más planificado, más ordenado. No sé cuántas veces nos hemos visto en estos años para poder llegar aquí. Da una información también mejor al propio cliente. Y la pregunta de Alfredo, perdona, que Sí, no. las plataformas o esas corrientes que de alguna forma habían posicionado, habían puesto el foco, han asumido esta decisión, este acuerdo al que habéis llegado como asumible, es decir, o sigue habiendo... No. Bueno, Yo creo que siempre, es que creo que más que siempre habrá críticas y es normal que las haya, y es normal porque todo el mundo tiene intereses en defender una postura u otra, y hay vecinos que al final, si tienes tu casa enfrente, pues tienes una posición probablemente más crítica, ¿no?, que valorar el impacto que genera en tu entorno, o los temas medioambientales, que también hay corrientes críticas no solo a la industria del crucero, sino a la industria aeronáutica también tiene, el sector en su conjunto lo tiene. Por tanto, y además creo que tiene que haberlas en todos los sentidos, porque la crítica en democracia es importante y hay que escucharla y hay que ver qué opina tu ciudadanía, y lo que tienes que ver es que si esa crítica es menor que antes, pues es mejor, y si ves que ahora tenemos, pues yo creo que un entorno más normalizado, más amable con el crucerista. Hay que entender también que haya posicionamientos también siempre críticos. Alfredo y Joan. Sí. Yo creo que desde el punto de vista de las empresas que yo represento, que son comercializadoras de cruceros y que evidentemente si no hay producto, nuestro negocio no está, ¿no? Evidentemente queremos que haya producto, buen producto, y estamos totalmente a favor de la organización y de ese control de los flujos, ¿vale? Porque está claro que si no hay una buena experiencia del turista crucerista en Palma, evidentemente la gente va a decir qué mal irse de crucero porque me voy a Palma y esto es una locura, ¿vale? La sensación que tal vez tenemos los representantes de la industria o de la distribución es que parece que como son muy visibles los cruceros y son fáciles de contar, más o menos, no hay que saber muchas matemáticas, se ha puesto el foco en que el problema de la masificación solo está allí, solo están los cruceros. Decíamos ahora que el 8% de todos los turistas que a lo mejor están en Palma es solo de los cruceros. La pregunta es, ¿esa masificación es culpa únicamente de los cruceros o también es culpa del turismo que nos llega en otro tipo de turismo, sea alquiler vacacional, legal o no legal? ¿Y por qué no hablamos de acotar los vuelos que llegan a Mallorca? O sea, yo creo que hemos puesto el foco en la ordenación en algo que era, primero, que la crítica y que el foco de la gente, que yo entiendo los motivos y puedo estar incluso de acuerdo pero vamos a ordenarlo en su conjunto y no solo sea datos. O sea, llevamos ya muchos años donde medios de comunicación, el foco está los cruceros. Como imagen es muy icónica. Claro, y es fácil de contar y mucha gente lo ve. A mí me sorprende a veces, no hablamos de los ferries, con todo el cariño a los colegas de los ferries, pero también hay mucho más ferries que hace un tiempo. Yo no he visto a nadie que se queje de si contaminan o no contaminan los ferries. Sí. No lo sé.
Yo creo que como sector, yo creo que uno de los mensajes que hemos querido trasladar con esta colaboración que ya llevamos desarrollando desde hace tiempo con el Govern, es que nosotros vamos a hacer nuestra parte. Digamos que sería relativamente fácil escudarnos en somos solamente un 8%, por lo tanto, o no tenemos para decir no vamos a hacer, o nos vamos a quedar donde estábamos. Bueno, somos un 8%, pero somos el 8% o creemos ser uno de los primeros que ha dado el paso para decir vamos a intentar colaborar para resolver el problema. Solamente con un 8% nosotros solos no, pero alguien tiene que empezar, o por lo menos nosotros queremos hacer nuestra parte. Y luego un tema que sí quería comentar respecto a cómo fue el proceso, y el conseller me lo podrá ratificar, es cuando se inició el proceso de conversación entre el Govern y las autoridades en general y las compañías de cruceros. Yo creo que hay algo de lo cual se habla poco, pero realmente es la piedra angular para que este acuerdo haya podido llevarse a cabo, y es la antelación en la información. Es decir, en primer lugar, el sector de los cruceros, cuando una compañía de cruceros hace una reserva de atraque, quiere venir, Beatriz lo confirmará, evidentemente ella hace una petición con 2 o 3 años vista, con más frecuencia con 3 que con 2, para poder sacar su programación. Cuando hace la reserva, la información que recibe o que estaba recibiendo hasta ese momento era ¿la tienes o no la tienes? Pero no se le informaba si ese día coincidía con un barco, con ninguno o con 7. Esa información no se tenía. Una de las cosas que el acuerdo, el MOU, estableció fue dar esa información para que la propia compañía, que quiere lo mismo, que es decir, no coincidir con demasiados barcos o con demasiados turistas en general, por lo menos tenga esa información y decir, oye, pues mira, si con esta información que me estás dando, yo soy el primero que voy a intentar derivar la escala a otro día, o si no, a otro destino, y ya regresaré a Palma en su momento. Gracias. Vamos a hacer un pequeño corte. Vamos a ir en primer lugar con la píldora, el consejo legal por parte de Boades Legal, de la mano de Marta Rosell. Ella es abogada de Boades Legal y nos va a hablar de la ley del canal de denuncias. El pasado día 20 de febrero de 2023 fue aprobada la Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que resulta ser transposición a nuestro ordenamiento interno de la conocida directiva Whistleblowing. Dicha ley establece cuáles son las empresas obligadas y los plazos que tienen las empresas y organizaciones para implementar el canal de denuncias. Hasta el 13 de junio del 2023 deberán implantarlo aquellas empresas de más de 249 empleados, aquellas otras obligadas por su actividad o volumen de negocio, administraciones y entidades públicas. Y hasta el 1 de diciembre de 2023 aquellas empresas entre 50 y 249 empleados y municipios de menos de 10.000 habitantes. El objetivo que persigue la norma es proteger a los informantes, potenciando y facilitando la comunicación de irregularidades, acciones u omisiones que pueden ser constitutivas tanto de infracciones penales como administrativas graves o muy graves por parte de los trabajadores y, en general, de cualquier persona que se encuentre directamente vinculada o indirectamente con la organización en la que se cometa la infracción, y darle la confianza necesaria para que cuanto comunique será debidamente atendido y valorado sin represalia alguna hacia su persona. Asimismo, la ley establece la gestión adecuada y las normas mínimas de los sistemas internos, los cuales deberán satisfacer ciertas exigencias. Su uso debe ser asequible, debe garantizar la confidencialidad, prácticas correctas de seguimiento, investigación y protección del informante. Las comunicaciones se pueden efectuar tanto por escrito como verbalmente, y se crea como figura indispensable para la eficacia de los sistemas internos de información la designación de un responsable de su correcto funcionamiento, el llamado responsable del sistema. Dicha norma se permite a las organizaciones tener un mayor control sobre las situaciones irregulares que se pueden generar o pueden generarse en su seno antes de que las mismas trasciendan al exterior, evitando, entre otros, el coste reputacional. Grupo Martí de Automoción en el Polígono de Manacor. Encontrarás todo lo que necesitas y con fácil aparcamiento. Concesionario oficial de marcas de prestigio como Fiat, Jeep,
Alfa Romeo o Skoda, entre otras. Grupo Martí, desde 1975 liderando el mercado del automóvil nuevo, pero también el de vehículos usados con opencars.es. Visita la exposición de más de 300 coches de segunda mano de todas las marcas. Ven a Grupo Martí. ¡Te esperamos! Seguimos en Hosteltour Televisión, seguimos analizando en profundidad la industria de los cruceros, pero vamos, antes de seguir con esa tertulia, a escuchar la píldora de Conetix, la píldora de datos, la que nos trae Javier Soriano, su CEO, que nos va a hablar sobre la situación de los mercados francés e italiano. Hola, ¿qué tal? Hemos ido comentando durante las últimas semanas la evolución de principales mercados, como son el británico y el alemán. Hoy queremos volver a darle una revisión al impacto de la presencia en otros mercados de proximidad, como son el francés y el italiano. El impacto en otros mercados de proximidad ha resultado ser igualmente positivo, tanto en el reposicionamiento del producto y categorías de nuevas habitaciones, como en su comportamiento de reservas, donde, igual que en otros mercados internacionales, la antelación de las reservas se sitúa en una horquilla entre el 45 y 60 días. Vimos como el mercado francés tuvo una reactivación más ágil durante la temporada pasada y se ha consolidado durante la temporada como un mercado de referencia y datos con un incremento en cuanto a formalización de reservas del 8% referente a años anteriores, con un factor muy importante, y es su presencia también en temporadas de menor volumen, ayudando a desestacionalizar la temporada. El mercado italiano muestra números similares a los de 2019 y confirmando su estabilidad en comparación a la temporada anterior, un poco por debajo, pero a su vez están absorbiendo bien los niveles medios de ADR. Se trata de un mercado, eso sí, que sigue concentrando mayor demanda en temporada de alta. Como siempre, estaremos muy pendientes de su evolución. Nada más, un placer compartir datos con todos vosotros. Y vamos ahora con la píldora de Travelgate, que es la que nos trae Susana Alonso Casali, la Business Development Director de la compañía, y nos va a hacer un análisis de las 8 islas europeas con mayor incremento en sus reservas. A muchos viajeros les encantan los destinos isleños, sobre todo para escapar del estilo de vida frenético que viven en su día a día. Por ello, desde Travelgate hemos analizado 8 islas europeas que están recibiendo un importante aumento de reservas. En nuestro análisis detectamos que Canarias y Baleares se llevan el 43 y el 27% de las reservas de las islas europeas para los próximos meses. Seguidamente, en el top entran Malta, Creta, Chipre y finalmente Sicilia, Cerdeña y Córcega. En el caso de las islas españolas, el crecimiento respecto al año anterior es de un 33% para Canarias y un 52% para Baleares. Respecto a los precios para las islas europeas, encontramos que las más baratas para este año son Malta, Canarias y Chipre, en tanto que las más caras, Córcega, Cerdeña y Sicilia. En definitiva, para este 2023, los datos nos indican que pese al aumento de las tarifas hoteleras, los viajeros reservan estancias con más antelación y cancelan menos para destinos como las islas. Desde Travelgate, saludos. Pues gracias a las píldoras de Travelgate y Conetix de esta semana, nosotros seguimos hablando y analizando en profundidad la industria de los cruceros, pues una de las que está en el foco también de la recuperación, y también analizando esos aspectos pues, que requieren cierta mejora y que se están abordando. Hemos analizado muy en profundidad la gestión de los flujos, como un puerto como Palma ha ordenado y de forma exitosa toda esa asignatura pendiente. Pero yo quería preguntarte, Alfredo, porque es evidente que en algunos otros puertos no se ha hecho ese trabajo todavía. De hecho, hay polémica y bastante complicado. Caso de Barcelona, publicamos noticias pues, en las últimas semanas con mucha recurrencia, enfrentamientos políticos y demás, pero que hay hablaba el conseller aquí, mejor una ordenación, allí hay una limitación, una prohibición.
¿Cómo veis vosotros esa otra cara, esa otra forma de gestionar? A ver, yo concretamente en el caso de Barcelona lo que yo tengo sobre todo, encontramos todo sorpresa. En el año 2018 hubo un acuerdo entre el gobierno municipal, liderado por la alcaldesa Colau, que fue celebrado por la teniente de alcalde Janet Sanz como pues un hito histórico, y yo creo que lo fue, para ordenar la actividad de cruceros, que contemplaba una reducción del número de terminales de 8 a 7 y su traslado pues una zona más alejada de la ciudad, el llamado Muelle Adosado. Ese acuerdo, que fue, en 2018, todavía está en desarrollo. Pensemos que ha habido la pandemia por delante, pero sin embargo el mismo consistorio en este momento quiere volver a sacar un debate que realmente ellos mismos y poner en duda un acuerdo que ellos mismos celebraron. Nosotros realmente apenas nos cuesta entenderlo. Esas elecciones a la vuelta de la esquina, no lo voy a mirar hacia allá, pero las elecciones son malos acompañantes en las decisiones a largo plazo, supongo, ¿no? Alfredo, muy rápidamente para entrar en la sostenibilidad. Sí, bueno, de hecho, y también a colación de Barcelona, yo creo que una de las acciones que nosotros más celebramos y hemos apoyado públicamente es el proyecto de electrificación que tiene la Autoridad Portuaria de Barcelona, que ya está en marcha, su construcción y que esperamos que a partir del año 2026, según han anunciado ellos mismos, los barcos de crucero podrán apagar sus motores y por lo tanto tener una contribución a la contaminación de la ciudad todavía menor. Actualmente es el 0,7% de la contaminación de Barcelona. A partir de 2026 será cero o muy cerca de cero. Muchas gracias. Muy rápido, Joan, hablamos de otros destinos. Dinos unas pinceladas de qué destinos comercialmente de cruceros están funcionando muy bien. O qué rutas, más que destinos. Ha habido un cambio muy interesante en el cómo las compañías navieras han decidido la estrategia de posicionamiento de producto en los distintos destinos, ¿no? Primeramente por las condiciones de la COVID y de la seguridad, hubo una clusterización del producto. Quiere decir que se pusieron los barcos lo más cerca del mercado emisor, ¿no? En vez de tener barcos por todos los destinos, vamos a intentar tener producto cerca del mercado emisor, el español, el italiano, el francés, en América tal. Y esto es algo que ya saliendo de la COVID también vemos que sigue. Es decir, hay mucho más barco desde puerto emisor y se busca que cada mercado emisor llene mucho más esos barcos desde esos puertos. ¿Qué ha conseguido eso? Eso hace que al final el Mediterráneo occidental, por ejemplo, ha ganado mucha cuota. O sea, si antes de la pandemia pesaba a lo mejor el 50-52% de la cuota de venta, el Mediterráneo occidental, ahora mismo está en el 62%. ¿Vale? También siguen con esa clusterización porque hay otro elemento. Teníamos la COVID, estamos viendo la COVID, ahora tenemos la inflación. Al subir también el coste de viajar, y ya no digo si tienes que ir a coger un crucero en el norte de Europa o en las islas griegas, que hay que coger un avión adicional para poder hacer el embarque, pues claro, esto sube muchísimo más los precios, ¿no? Ante una situación de cierta crisis económica y de inflación, también tener producto cerca de donde es el cliente abarata. Más competitivo. Más competitivo. Por eso está creciendo tanto el Mediterráneo occidental. Y ciudades como Barcelona, Mallorca, Málaga, Valencia, exactamente, Alicante, que también o sea, hay mucho puerto y mucho crecimiento en puertos españoles. Nos quedan poco menos de 10 minutos y hay un tema muy importante que has citado tú al principio y que sobrevuela un poco toda la conversación. Al final, todo ese posicionamiento contra esta industria viene por la parte de la sostenibilidad. Evidentemente, la sostenibilidad juega un papel muy determinante en toda la industria turística y lo estamos viendo de forma continuada en los últimos años, especialmente durante la pandemia, y eso ha quedado ahí. Pero la industria del crucero, como decía Joan, al ser tan visible, al ser tan icónica esa imagen, pues la hace estar más en el foco. Evidentemente, los cruceros sí se fabrican nuevos cada año y es importantísimo cómo son los nuevos barcos para ser más sostenibles. Os voy a pedir ahora sí unas intervenciones muy breves en todo este ratito que nos queda. Sé que lo que te pido es muy complicado para cómo es un nuevo barco de cruceros y preguntarte si son más pequeños.
en general? Porque estamos viendo, siempre las noticias son cruceros más grandes porque son muy llamativos, pero no sé si la generalidad es que los cruceros son más grandes o también estamos yendo un poquito a reducir el impacto en el número. Empiezo por el Muy final, rápido, Alfredo. Muy rápido. Telegráficamente, no. Evidentemente, en los medios de comunicación recogéis más los barcos más grandes, pero por supuesto se siguen construyendo barcos pequeños. Realmente el gran crecimiento está en los dos extremos, los barcos más grandes y los barcos más pequeños. Es seguramente los que son un término medio los que están creciendo menos, porque también hay mucha gente que quiere una experiencia, pues ir a puertos más pequeños o cruceros de exploración, expedición, etcétera, etcétera. Sostenibilidad, imposible definirlo en el plazo que me estás pidiendo, pero sí deciros que bueno, la flota de los cruceros tiene una media de antigüedad de 10 años, en comparación con el transporte marítimo somos unos bebés y además cada vez está rejuveneciendo más porque hay un programa de construcción muy potente para los próximos años. Todo tipo, desde cómo se tratan los residuos sólidos, cómo se reutilizan, cómo se reciclan, la gestión de aguas, el hecho de que el 80% de los barcos en funcionamiento y el 100% de que se van a construir tienen plantas a bordo para poder tratar los residuos líquidos, para que cualquier agua que se descargue al mar haya sido tratada como mínimo al estándar de una ciudad del primer mundo, es decir, una ciudad europea, española, y que nuestra contribución sea intentar encontrar, vamos, las aguas estén lo más limpia posible. Gas natural licuado, he hablado anteriormente, nuevos combustibles sintéticos que están poniendo en marcha los barcos, que están saliendo ahora, ya van incorporando gradualmente esos nuevos combustibles, pero evidentemente necesitamos toda la logística de aprovisionamiento y más motores capaces de utilizarlos. Suficiente para hacernos una idea. Párame cuando quieras. Sí, no, Beatriz, en tu caso, en esa relación también hay un viaje a la sostenibilidad por la parte de toda la industria con la que vosotros os relacionáis. No entre, si quieres, en la parte de los cruceros, que ha resumido muy bien Alfredo, pero en la otra parte sí. Sí, nosotros como consignatarios conocemos bastante bien, puesto que tratamos esos servicios, ¿no? de marpols, basuras y de todo lo que puede pedir el barco, y sí que corroboro todo lo que dice Alfredo, de que hoy en día tengo que decir que son líderes en el tema de la sostenibilidad y medio ambiente. Creo que la apuesta que ha hecho la industria de cruceros ahora mismo es importantísima. O sea, yo creo que es que están más preparados ellos que los puertos hoy en día. Yo creo que nosotros ahora mismo tenemos que hacer una inversión en poder acoger Tendremos que hacer un programa de los puertos. Tendremos que hacer un programa de los puertos, sí. Entonces. Si queréis añadir algo muy rápido a este aspecto, porque hay una parte muy importante que también es el impacto comercial que quería tocar, claro. Y no nos queda prácticamente tiempo. ¿Algo sobre Bueno, yo creo que desde la distribución, en su momento nos tuvimos que enfocar a comunicar y explicar todo el concepto de la COVID y los requisitos. Ahora lo que nos está pidiendo el cliente, y así lo estamos haciendo en nuestros websites, es tener en todo el producto un adaptado de todas esas medidas que está contando Alfredo. Es muy importante que esas medidas, que son espectaculares y que son pioneras, tenemos que ser capaces de comunicarlas muy bien, de forma fácil y correcta, a esos clientes que también tienen un punto de sensibilidad mucho mayor que antes de la pandemia. Yo creo una cosa que estabais diciendo, claro, yo entiendo la dinámica comercial, ¿no? Pero y aquí hay distintos tipos de clientes y de compañías. Yo veo más, por ser un poco, no polémico, pero sí, también dar la opinión al respecto, yo veo que en Europa hay más concienciación y las compañías europeas intentan posicionar más lo que están haciendo en sostenibilidad, porque ven que el cliente empieza a pedir y ya directamente intentan evitar según qué mensajes. Vemos otro tipo de compañías, quizás más americanas, pensando en un modelo un poco más de comunicación más agresiva, y cada año quieren poner el mayor barco del mundo en circulación, que a lo mejor es por 1 metro. Porque normalmente es por 1 metro, no es por 20 metros, pero vuelves a posicionar siempre el mensaje del más grande del mundo. Yo creo que deben cambiar los parámetros y explicar lo que se hace bien en sostenibilidad sin poner tanto el volumen en la cantidad. Si vamos a jugar más en calidad, y Baleares apuesta por la calidad, le gustan que los mensajes vayan más asociados qué da más calidad, qué hacemos en sostenibilidad, y no siempre ser el más grande del mundo. Porque además normalmente es por poquito. Y yo creo que ahí todos ayudaríamos a trasladar mejores mensajes, que yo creo que en Europa se está haciendo un esfuerzo grande y hay
hay grandes compañías europeas de cruceros que lo están haciendo y que creo que empiezan a ver esa retórica y esa dinámica y lo vemos en cómo comunican, ¿no? Pero creo que aquí tenemos que alinearnos mejor. Estoy de acuerdo, Yago, y de hecho, muchas veces nosotros... Muy rápido, Joan, porque tenemos esas compañías americanas, que es verdad que tal vez tienen menos sensibilidad y van con ese mensaje marketingiano, pero incluso desde la distribución de los mercados europeos que nosotros manejamos, y a veces matizamos, es decir, te viene la naviera diciendo, no, el más grande, no sé qué, y decimos, baja un poco. Este mensaje no es baja el volumen, pongamos otros qualities que los hay de sobra, porque en Europa... Pero no porque sea el más grande es el que más contamina. No, pero... pero el mensaje pero, lo que decimos es cierto que cuando hablas de una parte del mensaje, que es el volumen, sí es el impacto, sí lo es. Te quiero poner un vídeo, porque antes hablabas, y es el último, nos quedan segundos prácticamente, pero queríamos escuchar, porque cuando tú hablas del impacto económico en el destino, tenemos al presidente de los comerciantes de Pimeco, Tony Fuster, que nos quiere por lo menos lanzar este mensaje para que también se cuente el comercio local como uno de los beneficiados por la industria. Lo económico sobre el pequeño comercio es fundamental, tanto a nivel de comercio del detalle, de cualquier tipo de producto, como en restauración. Por tanto, nosotros sí que apoyamos el turismo de crucero, porque entendemos que tiene una repercusión muy grande sobre nuestra actividad económica. Desde Pimeco no nos gusta la palabra limitación. Nosotros creemos que no debemos limitar nada. Y si llegado el momento se debe limitar, debemos tener en cuenta, yo creo que 3 factores muy importantes, que son los siguientes. Y que a día de hoy, me gustaría remarcar, no los disponemos. Lo primero es un estudio del impacto medioambiental que provoca el crucero en sí sobre su llegada en nuestros muelles. El estudio sobre el impacto económico que produce la visita del crucero en nuestra ciudad. Y el estudio del impacto de la saturación que produce el crucerista. Como vemos, los mensajes están todos muy alineados realmente, ¿no, Beatriz? Sí. Bueno, yo lo que tengo que decir es que creo que los cruceros, vamos, desde mi punto de vista y mis 25 años que llevo, contribuyen enormemente a favorecer la economía local, porque precisamente estamos trabajando en una desestacionalización de enero a diciembre. No solo trabajamos la temporada alta. Alfredo, tu conclusión, porque estamos ya... Bueno, pues quizás más que conclusión un punto que yo creo que es fundamental y es nuestro papel, yo creo que como catalizadores de cambio hacia una mayor sostenibilidad. Hemos hablado de lo que hacemos nosotros, pero no hemos tenido tiempo de hablar de lo que ayudamos a que puedan hacer otros. Hemos sido fundamentales y seguimos siendo en conseguir que todo el transporte marítimo sea más sostenible. Hemos hablado de los combustibles que estamos utilizando y somos pioneros nosotros. Por ejemplo, el hecho de que la mayoría de los proveedores que trabajan, es obligatorio pasar unos tests muy importantes de sostenibilidad y bueno, cómo estamos tratando de cambiar la palabra todo el y tendremos que hacer en la próxima temporada otro programa de cruceros. Yago y Joan, termináis. Sí. Muy rápido. Muy rápido. Yo creo que simplemente dar las gracias y estar orgullosos de haber sido de los primeros destinos del Mediterráneo en ordenar, en pactar, en sabiendo que es muy complejo, pues en vez de hacer mensajes políticamente a lo mejor más agresivos o con una retórica diferente, ser capaces de poner en la balanza todo y ser capaces de consensuar y pactar para que el destino nuestro pues sea uno de los más sostenibles en todos los ámbitos del mundo, que es la aspiración que tiene Baleares, y yo creo que agradecer el poder haber trabajado durante estos años para pues, abordar un tema tan polémico como el que has tratado hoy de una forma tan pacífica y ser capaces de llegar a un acuerdo. Joan, tú terminas. Yo creo que los cruceros es un producto realmente apasionante que ha sido capaz de pasar esta pandemia tan complicada para el producto y creo que las compañías están haciendo un trabajo excepcional en todo lo que es la parte de sostenibilidad, están siendo pioneros, como estábamos diciendo, y creo que es muy positivo que tanto instituciones como el sector privado se pongan de acuerdo, ordenemos juntos en bien de la experiencia del cliente. Pues muchas gracias, Joan, muchas gracias, Yago, Alfredo y Beatriz. Es un placer teneros aquí esta noche, creo que ha sido una tertulia muy interesante. Nosotros nos despedimos aquí, será hasta la próxima semana, donde vamos a tratar otro de esos temas que realmente están preocupando mucho al sector en estos momentos, que es el gran reto que tenemos por delante con la gestión de los recursos humanos, en atraer, en fidelizar y, desde luego, en formar también. Así que hasta la semana que viene, muchas gracias por su atención.